Realmente, ¿qué es la percepción espiritual? ¿Es necesaria? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? ¿De elevar la percepción para espiritualizarla o de elevar el espíritu para agudizar la percepción? Estas y otras tantas preguntas configuraban inicialmente el propósito de la charla, pero a medida que iba preparándola aumentaron considerablemente más los interrogantes. Algunos los compartiré con vosotros durante la presentación. Lo que estáis viendo es la nebulosa de la hélice o nebulosa del Ojo de Dios, de la constelación de Acuario a unos 680 años luz de distancia. Es un guiño a la última presentación en el foco por Santiago Rodríguez. También tiene que ver esta imagen con el tema que presentamos hoy, por aquello de la mirada de Dios. Él nos ve a nosotros a través del ajustador y de la personalidad, y nosotros igualmente podemos lograr verle en sentido figurado a Él. Este tema es mucho más intangible que el anterior presentado por Santi, que versaba sobre las cosas físicas y materiales y que además podía comparar los datos de la revelación con los de la propia ciencia. Yo no dispongo ni de cosas tangibles ni de con qué compararlas, salvo mi propia experiencia personal, pero no puedo ni tengo con qué transmitirosla. Así que no es posible hacer transfusiones de conciencia. El subtítulo que aparece está inspirado en estas dos citas. La segunda es de Jesús a Nicodemo. Si el intento de conectar con el ajustador fuera factible, habríamos conseguido un valioso logro. Y este nos permitiría discernir cuál es su guía para alumbrarnos en los acontecimientos de la vida. Así que este sería el encuadre del tema de elevar nuestra percepción espiritual. ¿Por qué este tema en concreto? Porque parece ser el gran objetivo de los reveladores con esta quinta revelación. Está indicado nada más empezar a leer el libro de Urantia en su segundo párrafo, que pertenece al prólogo. Mis primeras dudas afloraron rápidamente. ¿Es 002 una declaración de la finalidad que tienen los reveladores con esta obra completa? ¿Lo es solo del prólogo? ¿O ni siquiera es el propósito de esta colección de documentos que nos han transmitido? ¿Es un único objetivo o son dos propósitos diferentes? ¿Es necesaria la revelación para elevar la percepción espiritual o esto lo podremos lograr sin estos documentos? Y una última, ¿por qué no definen eh, en la revelación, por qué en los documentos, por qué no definen qué es percepción espiritual? Podrían ser cuestiones para el debate si interesan luego. Hay una escasez relevante de estos fines expresados en 002 en el resto de los documentos. 7 veces aparece nada más conciencia cósmica y 6 veces percepción espiritual. En realidad disponemos únicamente de 4 citas útiles sobre conciencia cósmica y prácticamente una sobre percepción espiritual. Están resaltadas en negrita en el texto. De conciencia cósmica se nos dice bien poco, que es reconocer a la primera causa, que es expandir la mente orientándola al universo y percibir este como un todo interrelacionado. Y por último, que es una actividad propia de la mente. Nada más. Pero más pobre es aún lo que se nos revela sobre la percepción espiritual. La cita 108.1.5 versa sobre las 3 cosas que los ajustadores observan de sus pupilos mortales a la hora de elegirlos como un posible candidato. La primera de ellas es la capacidad intelectual y la segunda se llama precisamente
el título de nuestra presentación, la percepción espiritual. Y los parámetros de búsqueda que utilizan los ajustadores son rasgos de sentimientos de veneración, naturaleza religiosa, potencial de alma y capacidad espiritual de receptividad. Entiendo que se está refiriendo a las aptitudes humanas, aptitudes con P, hacia la adoración, la fe y la capacidad del alma para recibir lo espiritual. Y esto es todo lo que aparece en los documentos. El resto de citas que se mencionan simplemente hablan del título, pero sin indicar nada relevante sobre él. Voy a abrir un pequeño paréntesis. Hay 4.488 veces aparece la palabra Dios más 246 dioses, lo que hacen un total nada menos de 4.734 veces. 4.039 veces aparece la palabra hombre en todos los documentos, en toda la obra. 2.153 la palabra personalidad. 2.012 veces mente, precedida de espacio para desechar los adverbios que acaban en mente. Y 1.839 veces la palabra experiencia. Claro, ante esta cifra yo me pregunto, ¿no podrían haber aparecido más veces los términos conciencia cósmica y percepción espiritual? Si es tan importante para esta obra. Cierro el paréntesis. Además, no aparece nada sobre elevar la percepción. Y las 5 veces que aparece elevación espiritual, que se parece mucho al título, aunque nos hemos saltado la palabra percepción, que estaría en medio, esas solo están referidas al plan de perfeccionamiento que hay proyectado para con las criaturas. Y de los sinónimos de percepción, como por ejemplo discernimiento espiritual, perspicacia, distinción, observación, etcétera, no aparece nada en los documentos. Tampoco nada sobre acceso espiritual o acceso a lo espiritual o percibir al espíritu, percibir al ajustador. Parece todo esto bastante extraño. Os confieso que me encontré en una encrucijada ante este hecho tan insólito y hubo un momento en que no sabía si seguir adelante con este tema o cambiarlo por otro. Me planteé si no sería intencionado el presentarnos unos objetivos que no definen explícitamente después, precisamente para que nos esforcemos en descubrirlos con esfuerzo, estudio y dedicación. ¿No supone esto un verdadero desafío para los buscadores sinceros de la verdad? Así que me propuse continuar con esta búsqueda y compartir con vosotros las indagaciones que he logrado. ¿Qué vamos a compartir en esta presentación? Pues unos antecedentes preliminares necesarios para clarificar conceptos y evitar confusiones. A continuación, presentar los aspectos que me han parecido relevantes sobre lo que es la percepción espiritual, como por ejemplo su ámbito de acción, las vías de acceso y su fomento, las dotaciones que tenemos, las pruebas que hay, etcétera. Y concluir con unas conclusiones personales sobre todo el material presentado antes de pasar al debate. Comencemos pues con los antecedentes. Vamos a recordar cuáles son nuestros factores constituyentes y que el prólogo describe en su sección quinta, desde el párrafo sexto hasta el 10º. Podemos definir al ser humano como un sistema vivo de 3 energías asociadas: materia, mente y espíritu. Y este sistema energético está unificado, integrado, coordinado por la personalidad, la cual no es un factor, sino que pertenece a otro nivel. Es un nivel de realidad deificada,
tal y como se define así en el prólogo en esta quinta sesión en su primer párrafo. Decir que el tema de la personalidad y su naturaleza ni siquiera está claro para los mismos reveladores. Ellos afirman que la personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos. La cita está en 5.6.2. El primer nivel o cualidad de la realidad constituyente del ser humano es la energía material, representada por nuestro cuerpo físico. El segundo, la energía mental, el mecanismo que puede realizar tres funciones. Uno, pensar, su actividad lógica racional. Dos, percibir, que es sintetizar todos los estímulos informativos que le llegan de los sentidos. Y eso tiene que ver mucho con la palabra percepción de nuestro título. Y tres, sentir, la parte emotiva sentimental de la mente. No podemos confundir a esta con el cerebro, aunque sí se sirva de él y se comunique con este en sus procesos intelectivos. El tercer factor es la energía espiritual, que es interesante para nuestra presentación. Es un don del Padre quien nos otorga su espíritu divino y que reside e interactúa en el nivel superconsciente de nuestra mente. La unión de este espíritu y de nuestra alma, previo el consentimiento de nuestra personalidad, da como fruto experiencial al alma morontial. Y estos son los cuatro componentes o factores que nos constituyen y que están unidos, unificados, coordinados por esa realidad deificada que es la personalidad, el primer don que nos es otorgado directamente por el Padre a cada uno de nosotros. Y antes también de comenzar con el tema, se hace necesario distinguir entre estos cuatro conceptos encabezados y que muchas veces utilizamos como sinónimos al hablar de ellos. Brevemente y eligiendo únicamente una cita representativa, no podríamos hacer más, indicaremos en qué se diferencian según el libro Durantia y cuál es su posición o estatus en orden de complejidad. La ética conformaría el conjunto de normas escritas y no escritas de la convivencia social. Tiene que ver con la conducta grupal. La moral, sin embargo, se refiere a la respuesta interior y personal que cada uno dirige hacia esa misma ética. Tiene que ver con el deber y la responsabilidad individual. La revelación afirma que la religión es posmoral, le sigue a esta, y es un campo independiente a la ética y a la moralidad, aunque puede utilizarlas para apoyarse en ellas en sus explicaciones teológicas. Y finalmente está lo espiritual, como poder transformador de la vida misma. Y para terminar este preámbulo, vamos a centrar nuestra atención sobre la pista que nos ofrece esta última cita, los sombreados en amarillo. En ella se nos brinda una primera aproximación, a falta de una definición precisa dada por los reveladores, de lo que puede ser elevar la percepción espiritual. Se asemeja o en una primera línea de investigación a progresar en percibir la presencia del ajustador. Entramos ya en el tema en sí. Lo espiritual se reduce únicamente a ese tercer factor constituyente del ser humano analizado con anterioridad. Me refiero al ajustador. Según estas citas, la realidad espiritual está interactuando e interrelacionando también con la mente. Está entonces la mente también en su ámbito. Y esta mente que descubre esa realidad espiritual, uy, ¿qué es esto que estoy experimentando? La reconoce, esto debe ser algo espiritual. Lo interpreta
Pues esto significa que está relacionado con... Y por último, lo elige. Voy a seguir esta intuición espiritual que he tenido. Y la mente actúa junto con el alma, que es hija de ella y del Espíritu Divino, el que la hace crecer en su capacidad de receptividad. Y ambos, la mente y el alma, intervienen en el ámbito de lo espiritual gracias a la personalidad volitiva, que tiene como facultad posibilitar el florecimiento de la percepción espiritual o el no hacerlo, claro está. Por consiguiente, lo espiritual no solo afecta al tercer nivel constituyente del hombre, al ajustador, también afecta a la mente, al alma y es facultad de la personalidad. Y esta sería nuestra síntesis de esta transparencia que hemos puesto. ¿Qué hace falta para tener ese espíritu divino residente? A ese tercer factor constituyente del ser humano. Se nos dice que todos tenemos ese mismo privilegio, el de buscar la comunión con el ajustador y el de aceptar su guía espiritual. No va a depender de la comprensión intelectual que poseamos, de la capacidad de agudeza filosófica que desarrollemos, del nivel social al que pertenezcamos, ni del estatus cultural adquirido. Se afirma que todo ser humano puede tener de forma directa y efectiva la posibilidad de comunicarse con su ajustador. Y esa camaradería divina, tal y como llaman a esa experiencia de comunión con el espíritu residente, solo exige del mortal que éste tenga una mente normal, es decir, que no seamos ni un genio ni un superdotado necesariamente, y que seamos moralmente conscientes, es decir, que poseamos la capacidad de elección moral. Esta capacidad parece que se consigue aproximadamente a la edad de unos 6 años de promedio. Por consiguiente, los únicos requisitos que nos hacen falta son, para tener el ajustador, poseer una mente normal y haber adquirido la capacidad moral. Y así podremos iniciar y progresar en percibir su presencia, que era nuestra primera aproximación al significado de percepción espiritual. ¿Qué vías de acceso tenemos para conseguir contactar con nuestro ajustador? ¿Puedo lograr comunicarme con él? Y si no puedo, ¿es que acaso debo considerarme un fracasado en la espiritualidad? En estas citas descubrimos que todo proceso de comunión no se realiza a nivel consciente. Aunque no se nos revela el por qué, yo me inclino a pensar que esto es así para salvaguardar nuestro libre albedrío. Pues ¿quién infringiría la ley de Dios si escucháramos nítida y conscientemente una voz en nuestra cabeza indicándonos, no lo hagas, no hagas esto, haz aquello? Perdón. El acercamiento a nuestro ajustador es un proceso en el que intervienen varios niveles de la realidad. Aquí, ya lo hemos visto en la transparencia anterior. Nuestra mente aceptando y recibiendo la verdad, nuestra alma percibiendo y saboreando la bondad, nuestra personalidad inclinándose por la opción del amor, que es la voluntad y la manera del ser del Padre. Y se nos transmiten 4 ingredientes básicos para poder aumentar el contacto, la comunicación, la comunión o la armonía con el ajustador residente. Una
sería amar a Dios. Lo siguiente sería, para mí, optar por hacer su voluntad, o sea, según la cita, responder a su guía. La tercera, amar a los hombres. Y la cuarta, aceptar que somos ciudadanos de los cielos. Quizás se refiera a esto último a expandir la conciencia cósmica, indicándose en esta última cita que es aquello que tiene que ver con la moralidad y el deber universales. Y todo esto, si se consigue diariamente, es a través de las pequeñas decisiones que vamos tomando ante cada vicisitud, dificultad o problemas de la vida. Si se inclinan hacia este lado de los cuatro ingredientes o si no lo hacen. Y estas serían las conclusiones de esta diapositiva. Ya tenemos una primera pista sobre cómo conectar con el ajustador. ¿Podemos de alguna manera tratar voluntariamente de fomentar ese contacto con el ajustador una vez ya iniciado el proceso anterior de acceso? El libro de Urantia afirma que es posible a través de dos elementos, la fe viva y la adoración. La primera se refiere al amor a nuestros semejantes, el que hemos visto en la diapositiva anterior, pero que ha de estar tildado de servicio entusiasta y totalmente libre de intereses personales ocultos. La segunda requiere que nuestro ego desaparezca del escenario en la oración. Así es como se consigue adorar. También es posible fomentarlo a través del autodominio, el desarrollo de un auténtico carácter y del logro de la conciencia de Dios. Y por si fuera poco y difícil ya todo lo anterior, también se nos habla de que existen cuatro tipos posibles de madurez que deberíamos llegar a alcanzar: la intelectual, la emocional, la social y por último la espiritual. Y esta sería la siguiente conclusión que podemos extraer de este slide. Fe viva, adoración, autocontrol, auténtico carácter y madurez en todos los sentidos. Entonces, vivir habiendo conseguido esos accesos y esos fomentos espirituales que hemos visto con anterioridad, ¿cómo sería esa existencia, vivirla aquí? Pues se nos habla de haber logrado un gran nivel moral y una adecuada visión interior. Quizás visión interior se pueda traducir también por conciencia cósmica. Haber logrado un número aceptable de experiencias interiores de comunión con el Padre. Expresar una cierta motivación mental ante la vida y alcanzar cierta conciencia del alma. Y seguir permitiendo al ajustador que realice transformaciones espirituales en la superconciencia de nuestra mente. Y es aquí a donde nos llevarían las nuevas conclusiones. Estatus, nobleza moral, motivación mental, experiencia interior de comunión, conciencia del alma y permitir al ajustador o darle nuestro ok para que nos siga transformando y espiritualizando. ¿Qué pruebas hay de haber logrado la conexión con nuestro ajustador? ¿Hay indicadores de que realmente estoy viviendo conforme a la guía espiritual que he fomentado? Es decir, conforme a la voluntad del Padre. ¿Cómo saber si estoy viviendo en lo correcto y no vivo autoengañado? Pues sí, existen esos medidores, sí los tenemos. Se llaman los frutos del Espíritu y se nos revelan en dos citas. Una mencionándolas escuetamente, aparecen en color verde, y la otra junto con un adjetivo que le da mayor expresividad, aparecen en color morado.
Hay tres que se repiten en ambas, aparecen en negrita: el amor, la bondad y la paz. Esto nos puede dar una pista si queremos priorizarlo o saber cuáles son más importantes. Forman un total de 17 indicadores. A los 6 sin adjetivos de la primera cita me he permitido adjuntarle uno que me ha parecido propicio. Aparece en color negro porque no está en el libro Durante. Cada cual podría examinarse con este test por delante y observar qué puntuación obtiene. Por ejemplo, se puede puntuar cada fruto del espíritu de 0 a 3. 0 es nada, 3 es el 100%, y sumándolo, pues mira la puntuación que tenemos de manera personal, si estamos o no estamos viviendo conforme a la guía del espíritu. Con esta puntuación deberíamos sacar como mínimo 25 puntos. Pero ¿solo existe en el hombre la dotación del ajustador, ese tercer factor de los cuatro que constituyen al ser humano? ¿Es la única dotación espiritual que tenemos? Pues este será el último interrogante que nos planteemos en la presentación. Y ahora pasaré a leer la cita 101.3.2, y con ella he construido una tabla ordenando y tabulando simplemente los conceptos que se expresan en ella. Esta dice textualmente: la visión interior de fe o intuición espiritual es la dotación de la mente cósmica en asociación con el ajustador del pensamiento, que es el don del Padre al hombre. La razón espiritual, la inteligencia del alma, es dotación del Espíritu Santo, el don del espíritu creativo al hombre. La filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades del espíritu, es dotación del espíritu de la verdad, el don conjunto de los hijos de otorgamiento a los hijos de los hombres. La coordinación e interasociación de estas dotaciones de espíritu confieren al hombre un destino potencial como personalidad de espíritu. Y ahí termina la cita. Con la tabla anterior y estas dos citas que redundan en la misma idea sobre el triple otorgamiento de espíritus que poseemos, el ajustador, el espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, ya estamos capacitados para esbozar nuestra segunda línea de investigación referente al tema que hoy nos trae. No solo se trata de percibir al ajustador, sino de percibir su dotación triple, la dotación triple que tenemos. Incluso el ser consciente del ministerio seráfico, nuestras serafines guardianes, que realizan una labor traductora para ayudarnos a correlacionar y unificar esta triple dote espiritual que poseemos. Sin embargo, en 194.2.12 se nos habla de la existencia de 7 influencias superiores de espíritu. Las tres que ya hemos mencionado: el espíritu del Hijo de Eterno, el del Espíritu Infinito y los 7 ajustores mentes de los universos locales. Eso hacen 6, y habrá un séptimo que alcanzaremos tras pertenecer al cuerpo de la finalización, llamado el Espíritu del Padre, los hijos y los espíritus. Y con esto, pues podemos formular nuestra tercera y última aproximación a lo que es elevar la percepción espiritual. Se trata del acercamiento de las 7 influencias espirituales, o al menos a todas las que seamos capaces de experimentar aquí en esta vida, que yo entiendo que son 4: la triple dotación más la de los ajustores mente, sobre todo el de el sexto y séptimo, el de adoración y de sabiduría. Y antes de terminar, que ya prácticamente hemos acabado, quisiera pasar eh, por estas escuetas advertencias que nos hacen los reveladores. La primera ya la conocemos,
que no podemos experimentar una conciencia marcada de las actividades de espíritu, porque no se realizan en nuestra conciencia, sino en el nivel superconsciente de la mente. También nos dicen que no podemos confundir superconciencia con subconsciencia. En este último nivel, la mente realiza múltiples tareas de manera mecánica y no estará en ella la guía del ajustador. Atención con buscar en los recuerdos de los sueños que no son revelación divina. Los estados místicos de trance y de éxtasis suelen ser la mayoría de las veces, nos advierten los reveladores, delirios mentales. Tampoco la guía del ajustador son credos, dogmas, creencias, principios teológicos o filosóficos, etcétera. No son ni los sentimientos ni las emociones las que nos conducen a Dios, sino los pensamientos más altos, los valores y los ideales supremos. Y estas serían ya las conclusiones personales a esta presentación, que como nos pertenecen al libro de Urantia, pues las dejo aquí para pasar ya de inmediato a lo que es el debate. Quedo a vuestra disposición para los planteamientos que deseéis tratar en relación al tema presentado y muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar las conclusiones por si os parecen correctas para el debate. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Manuel. La verdad es que ha sido una presentación eh, impecable, muy estructurada y todo muy por paso a paso. La verdad es que está genial. Bernardo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Tengo aquí unas preguntas para José Manuel. Tengo cuatro en concreto, pero no sé si son demasiadas o tendría que recortarlas. Eh, la primera es, eh, ¿qué sería para José Manuel la definición o el concepto de de lo que es espiritual o espiritualidad? ¿Qué sería? ¿Vale? Eh, también, ¿cuál es la base o la condición que se deben dar para percibir lo que es espiritual o la espiritualidad en nosotros? Eh, otra es eh, qué papel juega el espíritu de la verdad, el alma, con su conciencia de Dios, la mente y el ajustador. ¿Qué relación tienen estos cuatro factores para alcanzar la percepción espiritual o los valores divinos en la realidad? Y por último, ¿qué cambios produce en nosotros si conseguimos espiritualizar esa mente en lo que sería, en nuestro carácter y relacionado con la personalidad? No sé si te ha dado tiempo a apuntar las cuatro Sí, sí, las he apuntado. cuestiones. Vale, pues Mu- esas son mis dudas. Muchas gracias, Bernardo. Yo A ti, quisiera José Manuel. también dar paso a alguien que quiera también contestarla. Si no, yo paso a contestarla yo, por si alguien quiere también intervenir. Esto es una luz que viene de todos los que estamos aquí. Sí, no sé si Jesucho quería contestar o No, quiere. no, yo quiero hacer otra referencia. Pues, Gracias Vale, vale, pues mm, si te parece que responda José Manuel y luego te damos la vale. palabra a ti. Mm. La verdad que la primera de ellas es bastante, como yo decía al principio, intangible. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es lo que es lo espiritual? Sabemos que Dios es espíritu, es de las dos definiciones que hay en el Nuevo Testamento, solamente es Dios es espíritu y Dios es amor. Definir qué es la espiritualidad o qué es lo que es el espíritu, pues yo le pondría un igual a Dios. Mira, si sabes lo que es la espiritualidad, sabes lo que es lo espiritual, es que estás conociendo a Dios. Ah, Para mí sería como conocimiento de Dios, conocer a Dios. La segunda pregunta que me has dicho es
¿qué condición hay para percibir esta espiritualidad? Mm, yo, como síntesis también de toda la presentación que he hecho, diría que hay, o yo me quedaría personalmente con, con dos cosas. Una, con ser y con hacer. Hay una cita en el libro, está en el documento 115 al principio del todo, o sea que debe ser 115.0, quizás punto uno, en la que dice que Dios Padre con Dios Padre tenemos una relación de hijos, de la filiación. Y con Dios Supremo hay que hacer algo, aparte de ser alguien. Es decir, tenemos que hacer para engrandecer al Supremo y ser alguien para estar en relación con el Padre. En ese doble sentido, la pregunta de qué condición hay para percibir lo espiritual, pues tenemos que ser hijos de Dios, sentirnos hijos de Dios, tener conciencia de hijos de Dios. Y la segunda es empezar a hacer cosas. Y yo me quedo con lo que se ha puesto en el punto 3 había vías de acceso que se llamaba, había cuatro cosas para aumentar el contacto, la conciencia del ajustador. Y era amar a Dios, hacer su voluntad, amar a los hombres y tener ciudadanía cósmica o conciencia cósmica. Yo en el hacer me quedaría con esas cuatro cosas. La tercera pregunta, no sé si estoy contestando o no, pero la tercera pregunta, ¿qué relación hay entre el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el ajustador? Yo creo que en la tabla que se ha presentado viene un poco aquí expresado. Dice que el ajustador es la visión interior de fe, de alguna manera, la aptitud o la capacidad que nos da el ajustador. El Espíritu Santo dice que es la inteligencia del alma. Parece ser que el alma, que es ya morontial, que no es ni mental ni espiritual, es semi-mental, semi-espiritual, tiene también un tipo de inteligencia, que no es la inteligencia de la mente. Entonces, ese raciocinio del alma, esa manera lógica de pensar el alma, parece que la dota, la razón espiritual que hay ahí, la dota el Espíritu Santo. Y para mí el espíritu de la verdad es el reconocer a Jesús como nuestro maestro, como el representante más claro que ha vivido, y no solamente ha vivido, también lo ha expresado con palabras, la manera de ser el Padre. ¿Cuál es el carácter del Padre? Y por eso le hablan de filosofía espiritual. ¿Cuál es la filosofía de lo de lo espiritual? Pues eso nos lo enseña el maestro y por tanto su espíritu, el espíritu de la verdad. Y por último, ¿qué cambio en nosotros? Pues yo te remitiría a los frutos perdón, los frutos están antes, aquí. Si yo empiezo a ser tolerante, empiezo a ser templado, alegre, paciente, manso, si soy honrado de manera inteligente, si soy leal con valentía, todos estos frutos, yo creo que son los cambios que generan en nosotros cuando empezamos a contactar con nuestro espíritu residente, con nuestro ajustador. No quiero extenderme más y no sé si te he contestado favorablemente, Bernardo. Gracias por tu Sí, pregunta, ¿eh? sí, muy bien. Has dicho cosas muy interesantes bueno, luego si tengo tiempo me gustaría añadir algunas más, Muy pero bien, bueno, estamos muchos que participe todo el mundo. muy bien. Eh, muy bien. Jesucho, Bueno, pues sí, la verdad que muy buena, muy profunda, eh, muy densa. Habría que, yo por lo menos, estudiarla más detenidamente porque comportan muchos datos interrelacionados y,
Y a simple vista, incluso tras la experiencia que tengo del libro de Urantia, me cuesta pillar el todo, ¿no? Pero bueno, eso es porque es bastante bueno, sin más, ¿no? A ver, yo creo que según se ha puesto el tema, solamente estoy en contra de un término que se dijo a lo último, pero que empieza con una especie de triple participación eh, por tres actores, uno que influye, otro que hace la media y otro que tira de la voluntad, ¿no? Personalidad, alma, ajustador, ¿no? El ajustador es el que tira magnéticamente, digamos, ¿no? El alma es el que sintetiza y la personalidad es la que da un poco la voluntad. Son tres términos unidos, pero todo esto no tiene que ver por ahora, con la percepción espiritual, sino más bien con la intuición, ¿no? Con esa intuición, sí, esa conciencia cósmica, ¿no? Entre comillas, pero no percepción espiritual pura y definida, ¿no? Más bien un inicio bastante bueno, pero no completo, porque según el libro de Urantia, la persona tiene que nacer del espíritu para poder tener una percepción espiritual correcta, ¿no? No significa que si no nace del espíritu no tenga una percepción espiritual, la puede tener en medida de sus logros y de sus actos, ¿no? Pero conforme ya nace del espíritu, eso se va incrementando, creo yo, se va incrementando. La iluminación es la antesala, ¿no? de la percepción. No creo que sea después. No, alguien se ilumina y después percibe en ese acontecimiento. Y sería un conjunto de eso, muy bien dicho, de una acción conjunta del Espíritu Santo, los siete, todo un complemento del todo y a la vez una parte integrativa por parte de la persona de querer eh, integrarse o desear integrarse en ese todo. Lo que no estoy de acuerdo es con lo del sentimiento, ¿no? Que un poco excluye el sentimiento. Yo creo que el sentimiento correcto, pues no es el emocionalismo barato, ni el falso sentimiento que también podemos caer y también se puede aprender, por supuesto, pero el sentimiento forma parte digo yo, de sellar esa percepción espiritual, ¿no? Cuando si tú sientes que va bien, que eso es correcto por las influencias que sean, ¿no? Que percibe, te sientes bien, eh, yo creo que sí, que es un aporte, ¿no? No solamente hay que razonar y no sé, puramente concretar todo en el alma, ¿no? El alma es donde yo creo que se realiza toda la percepción espiritual, o sea, donde se enfoca, ¿no? Donde se realiza, porque es la que está vinculada al ajustador y a la mente, ¿no? Entonces, sin enrollarme mucho, eh, yo creo que va por grado, ¿no? Primero es el triple, el triple concepto que no es bajo, sino inicial, y conforme ya se hace uno morontial, se hace uno espiritual, ya naturaleza, esa naturaleza, ya la percepción espiritual la tiene incorporada en la mente. No hace falta un esfuerzo, ¿no? Pero mucho antes, aquí en Urantia, pues hace falta mucho esfuerzo, ¿no? Mucho anegamiento, mucha meditación, mucha entrega, mucha evaluación, muchas cosas, ¿no? Al menos se lo considero yo en lo poco donde yo he llegado, ¿no? Que tampoco es que no he llegado muy lejos, he llegado muy poco, ¿no? Pero así lo entiendo, ¿no? Que es muy gradual, ¿no? Muy gradual y que se nota en la vida de los demás, ¿no? No es por el eso de hablar y de tal, ¿no? Se nota en los frutos. Y eso sí que ahí no hay nada que pueda engañar, ¿no? Los frutos son las pruebas evidentes de que de la percepción espiritual es correcta.
Muchas gracias, Muy Jesús. bien. Creo que no hay pregunta, ¿no? En sí, es una reflexión la que tú nos has aportado, Sí, ¿verdad? una reflexión, ¿no? Vale, Si vale. una pregunta lo del sentimiento, no, no sé por qué. A Sí, ver, te he puesto aquí la cita donde aparece 101.1.3. Dice que no son nuestros sentimientos ni nuestras emociones las que nos conducen hacia Dios, que son nuestros pensamientos más altos. Búscala tú luego y sí, la sí, sí, reflexiona sí, sí, tranquilamente. hay varias citas que lo ponen, pero que no, no, no sé, no me. Bueno, vale, pues ahí está, ¿no? Muy bien. Frase para Gracias. reflexionar. Gracias, Jesús. Mm. Hay un comentario aquí del chat de Armando, no sé si alguien querrá hacer algún comentario al respecto, que dice, en función de lo que he visto, me parece que la mente consciente, mi mente, no es la herramienta adecuada para el trabajo en su condición natural. No sé, José Manuel, si tienes algún comentario que Sí, hacerle a Armando. eh, es la única herramienta que tenemos. No podemos utilizar el nivel superconsciente de una manera volitiva a nosotros bueno, de nivel de conciencia plena. Nosotros vivimos en un nivel de conciencia que es el nivel intermedio de la mente. Utilizamos el subconsciente de una manera mecánica, estamos respirando, se están haciendo procesos en la circulación, la digestión, en nuestro cuerpo hay muchos mecanismos que están a nivel subconsciente funcionando y no nos damos cuenta hasta a no ser que caigamos en que queremos observarlos. Y entonces a lo mejor podemos, algunos de ellos como la respiración, sí podemos darnos cuenta de ella e incluso modificarla. Hay otros procesos que no. Yo me imagino que bueno, todo el mundo da por hecho que ahí existe un nivel consciente y un nivel subconsciente. El libro nos dice, ya que dais por hecho que existe el nivel subconsciente, da también por hecho que existe el superconsciente. Ahí es donde está actuando el ajustador y supongo que las demás influencias espirituales. Eso Mm, cómo pasa nuestro consciente. Pues cada vez que tomemos decisiones a lo largo de nuestra existencia y de nuestras vicisitudes que vayan en el ámbito del amor, en el ámbito de esos frutos del espíritu que hemos visto y que vayan por esos cauces, estaremos, yo me imagino que es como una ducha, dejando que el superconsciente permee de alguna manera nuestro consciente. Pero tiene que haber el acuerdo nuestro, taxativo, volitivo de nuestra personalidad, el libre albedrío, para que ellos, me refiero con ellos los espíritus y las influencias espirituales que tenemos, puedan hacernos permear ese nivel. Si no, se quedará en el nivel superconsciente, porque hasta que no le demos autorización, no pueden ellos permearnos a nuestro nivel. Entonces, eh, ¿la mente sirve? Claro que sirve. ¿Es el nivel consciente el adecuado para lo espiritual? Es la única puerta que tenemos para que nos llegue a nuestro nivel, porque ni yo puedo dominar el nivel subconsciente ni puedo dominar el nivel superconsciente. Entonces, en el nivel consciente en el que nos tenemos que mover. Es un poco como Matrix, ¿no? Matrix está en una realidad virtual hecho por unos algoritmos, por unos software, y luego resulta de que en la realidad allí los seres están en unas máquinas y demás. Pero solamente esos seres lo único que tienen son esos procesos, eh, esos software que están funcionando y que le dan el nivel de conciencia. De allí es donde tú puedes tirar a los demás niveles a través de la hipnosis, por ejemplo, puedes tirar del nivel subconsciente y yo no sé si la hipnosis podría permitir del superconsciente, creo que no. Yo creo que la única puerta que hay de que el superconsciente pase a nuestro nivel de conciencia es nuestra voluntad, nuestra personalidad que diga volitivamente,
quiero que esto pase a mi vida y quiero formar parte de estas experiencias. No sé si te he contestado, perdón, ¿eh? Me he Ujú. pasado mucho. Luego hace otra pregunta, pero te doy el paso a Bernardo y luego la plantearé. Vale. Dime, Bueno, Bernardo. sí, nadie es bueno o nadie hace el bien a golpe de voluntad. Eso es imposible. Nadie dice, bueno, pues a partir de hoy voy a hacer todo lo que está bien y me voy a comportar correctamente. Nadie porque quiere forzar su voluntad a hacer eso. Eso no es posible. Si nos fijamos en la vida de Jesús, en su modelo de vida, porque Jesús lo que nos ofrece con su venida a Urantia, y no solo a nuestro planeta y a nosotros, sino a todos los planetas del universo, es un modelo de vida, un modelo de vida. ¿Cómo, cómo llegar a ser como el Padre, cómo conseguirlo en tu existencia, cómo llegar a eso, cómo llegar a la perfección eh, y bueno, hasta la finalidad, todo el proceso que llevó Jesús hasta llegar como un finalista, ¿no? Pues Jesús es el modelo, el modelo. Incluso en nosotros mismos, en nuestro sistema de energía de viviente, energía viviente, hay un modelo dentro de nosotros, que es la personalidad, ¿no? Yo definiría la personalidad en mi definición personal, ¿eh? No, ni la he visto en el libro, pero es como yo la veo, ¿vale? Yo veo la personalidad como una expresión, una manifestación original de Dios en sus infinitas manifestaciones. Yo soy una de esa manifestación de Dios, ¿vale? Yo. Y entonces en esa manifestación, yo ya me imagino en un principio cómo yo podría llegar a ser, ¿vale? En estado perfecto y final, ¿vale? Yo soy esa manifestación. Una de esas infinitas manifestaciones soy yo, ¿vale? Y en este sistema de energía viviente, dotado por varios factores, la personalidad, digamos que es el modelo a lo que debemos llegar a ser, ¿no? Cuando llegamos a la existencia, al mundo, todos llegamos vacíos, llegamos sin conocimiento, llegamos sin experiencia y por lo tanto llegamos sin sabiduría, llegamos sin espiritualizar, ¿vale? Y todo autoconstrucción, hay otra palabra, para construirnos ¿Autorrealización? autorrealización. Toda nuestra autorrealización está por hacer, ¿vale? Entonces, la base, la condición que se debe, que te preguntaba antes, la condición que se debe dar es ceder a la guía del espíritu, a la guía del ajustador, como fundamental para llegar a espiritualizar nuestra mente, a espiritualizar nuestra mente. Pero si queremos llegar en un principio al logro de tener conciencia de Dios, que eso solo nos lo puede dar el alma y que eso se puede conseguir a través de la conquista de la mente, es decir, a través del logro de los círculos psíquicos de la mente, ¿vale? Cuando tú llegas al cuarto círculo psíquico, cuando tú estás en el cuarto, tú ya le abres la puerta al espíritu de la verdad. En ese momento le abres la puerta al espíritu de la verdad. Para eso tienes que llegar a ese círculo de la mente, a esa conquista de la mente, ¿vale? Empiezas a sentir interés por la verdad, digamos, gusto por la verdad, ¿vale? La deseas, la buscas y la vas encontrando, ¿vale? En ese momento si tú ese cuarto círculo que ya vas logrando y que vas superando, te vas llevando al tercer círculo, al nacimiento del espíritu, ¿no? Ya ahí consigues el nacimiento del espíritu, porque ya tienes una conciencia de Dios, ya tienes una conciencia de Dios, ya has nacido del espíritu, porque ves a Dios como una realidad por ti mismo, no porque te lo haya dicho otro o una religión o una filosofía o cualquier otro, sino que por ti mismo has encontrado a Dios, ¿vale? Y ya el alma en su conciencia, la conciencia del alma, tiene a Dios como una realidad, ¿vale? Pero en esos factores que tiene ese sistema de energía viviente, como son el alma, el cuerpo físico primero, cuerpo físico, el alma, la mente, el ajustador, la personalidad y el carácter, que es muy importante. El carácter es muy importante porque
En los primeros años de vida, el niño ya afianza su ego, lo unifica perfectamente su ego, unifica perfectamente su ego. Y ese ego eres tú, un individuo mm, perfectamente definido, pero un individuo sin espiritualizar. Es decir, ese ego lo que es, pues, tus celos, tu envidia, tu ira, todo aquello que tú vas a tener que corregir. Y está en tu carácter en los primeros años de vida, y bien unificado, bien definido. Y tú vas a tener que corregir todo eso. ¿Cómo se hace? Ya es la tercera pregunta que te he hecho. ¿Cómo todos los factores se deben correlacionar y unificarse para llegar a, a espiritualizar primero la mente y después a producir esas transformaciones en el carácter para llegar a unificarse con la personalidad y prácticamente ser indistinguible ese carácter de la personalidad, siendo tan iguales que prácticamente son lo mismo, no se distinguen uno de otro, ¿vale? Pues claro, tienes que ceder al espíritu, ese espíritu te va a espiritualizar tu mente, va a tratar de espiritualizar tu mente, que tome las decisiones correctas, las elecciones correctas, y de esa manera tú vas a tomar como una conciencia real aquellos valores, aquellas características que son, eh, que son los valores y características que Dios tiene en su carácter. Estás encontrando el verdadero carácter de Dios y lo estás adquiriendo en tu propio carácter, ¿vale? Entonces, estás dejando a un lado esas características del carácter animal, estás dejando a un lado y estás adquiriendo el verdadero carácter moral y espiritual, que es el carácter de Dios. Si nos fijamos en la vida de Jesús, en la vida de Jesús y en el tiempo que estuvo aquí con nosotros, él es lo que hace. Trata de conquistar su mente, de dominar su mente, hasta llegar a una perfecta unificación con su ajustador, como ya se produjo en el bautismo, ¿no? Cuando, a partir del bautismo, que prácticamente en ese momento hubiese fusionado si hubiese sido un mortal normal y corriente como nosotros, hubiese fusionado con su ajustador, ¿vale? Todo ese proceso lo hizo Jesús en una cortísima vida que a nosotros nos va a costar una eternidad, pues hasta que lleguemos al cuerpo de la finalidad, que prácticamente Jesús lo hizo en 30 años, 36 años, 37, ¿no? Nosotros, claro, nos costará muchísimo más llegar a eso. Pero quiero sintetizar diciendo que es muy importante conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, de qué estamos hechos, de qué estamos hechos y cuál es nuestro trabajo, nuestra autorrealización en este mundo y hacia dónde vamos y para qué y por qué, ¿no? Vamos, que son las preguntas esenciales y fundamentales de la vida de todo ser humano, que unos se preguntan y buscan la respuesta y luchan por encontrarlas, y otros son autómatas sociales que no se preguntan nada ni hacen nada por conseguir esas respuestas, ¿no? Bueno, pues eso quería explicaros nada más. Y perdonar si que me parece que me he ampliado Gracias. demasiado. Gracias, Bernardo. Gracias. ¿Quieres comentar algo, José Manuel, o al respecto? Eh, no, porque, bueno, entiendo que no ha habido ninguna pregunta, sino que has valorado otro tipo de respuesta a las preguntas mismas que tú te habías hecho, y por eso te agradezco la participación que has tenido y el ofrecernos esa visión también. Gracias, Bernardo. Armando en el chat ha hecho una pregunta que me parece interesante. Dice, ¿qué opinas de la loca de la casa de Santa Teresa? ¿No será este el camino? Normalmente siempre pensamos en eso, la tendencia mística, ¿no? Como que es, está más cerca de esa percepción espiritual. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? También es que no tengo yo que responder todas las preguntas. Estas son preguntas para todos nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Hombre, ya que he levantado la mano, yo tengo un par de cuestiones. A esta última, claro, es que todos son criterios personales, ¿no? Dependiendo de cada uno cómo lo haya vivido, su familia, su mundo, su país, su evolución, su conciencia, pues tomará un dictamen u otro. Para mí, yo creo que esto del éxtasis lo dice a modo general, ¿no?
que aunque haya excepciones, ¿no? Para excepciones, Pablo mismo pasó delirio, bajado del caballo y después no fue el mismo, ¿no? Y pues no sé, Francisco de Asís y algunos otros, muy pocos, la verdad, muy pocos, que sí que, claro, cómo muestra el superconsciente al consciente de que no es subconsciente. Pues a base de mucho dolor, ¿no? Es asaltar el cielo. Cuando se asalta el cielo, no es fácil integrar el concepto del superconsciente al consciente, ¿no? Y así de esa forma tan decisiva y tan, ¿no? Como tenían esta gente, ¿no? Estos místicos, incluso Pablo, que no era provocado, se lo provocaron. En fin, yo tengo mi pensamiento ahí, pero estoy de acuerdo con el libro de Dantia en que la mayoría de los delirios están mezclados con el ego y es muy difícil separar la paja del heno y muy difícil, ¿no? Y la otra cuestión era lo de la fe, ¿no? Que siempre se hace ejercicio sobre la fe, cada uno también personalmente tiene su criterio. Y digo yo, porque la fe es una voluntad viva y un sentimiento vivo, ¿no? Cuando falta la razón o cuando la razón ya no llega a término donde puede llegar el consciente en una vivencia o en una vivencia que provoque un conflicto y que no se sabe la resolución, se tiene por bandera la fe, ¿no? Que, que vale, que sí, que es un acto de entrega y tal, y de voluntad, pero tiene también mucho sentimiento, ¿no? Tiene ese sentimiento arraigado de esperanza, de bueno, pues ya habrá caminos mejores, ahora no lo veo, pero después lo veré mejor, estoy en este momento crispado, tal, ¿no? Y cosas del mundo que no podemos, en el momento caliente no podemos, y se otorga un poco a la fe, y la fe también creo que tiene parte de sentimiento activo, ¿no? Yo debería llamar un sentimiento activo conjuntamente con, claro, con la razón, el pensamiento supremo y todo esto, ¿no? Pero si el pensamiento supremo sin un poco de sentimiento que sea, seríamos el SAGTV, ¿no? El SAGTP este, ¿no? No tendríamos sentimiento, nada, no sentíamos nada, pues sí, pensamientos oronables y éticos y morales, pero bueno, no, entonces yo creo que un poco eso también, bajo mi punto de vista, ¿no? Mm, que a lo mejor también puede ser un error enfocarnos solamente en eso, porque sentimientos, emociones, porque a lo largo de la historia han tenido más fracaso que éxito, ¿no? Pues también puede ser verdad, ¿no? Ujú. Hay un comentario que ha hecho Inma Gavira en el chat, que creo que es de lo que, bueno, comentaba Bernardo. Dice, para acompañar lo comentado por el compañero y sin querer salirme mucho de su línea, cuando ha comenzado ha comentado que nadie es bueno porque elija hacer el bien por elección. Opino que quizás hoy en día podemos tirar de psicoterapia conductual si elegimos hacer el bien y no está en nuestro modus operandi. ¿Es posible o no se contempla cuando hablamos de espiritualidad? Es otra, bueno, una pregunta interesante respecto de lo de querer ser buenos y proponerse seguir haciendo el bien. ¿Ese era tu sentido, Bernardo, al inicio? A Porque me ha ver, parecido... mm, a ver, yo lo que quería expresar es que la voluntad humana es una losa, es una losa muy pesada de mover, ¿vale? Y cuando la naturaleza dominante en ti es la animal, es la dominante, tú tienes muy difícil o casi imposible eh, ejercer tu voluntad para seguir la guía del espíritu, ¿vale? Quiero decir que es un proceso muy lento, muy laborioso, el, el ejercer tu voluntad para continuamente seguir la guía del espíritu
hay que empezar desde lo más bajo, ¿no? Es decir, con pequeñísimas cosas, ¿no? No haciendo grandes, grandes conquistas espirituales, porque no se puede, pero en tu día a día, con pequeñas cosas, hasta que poco a poco, y con el paso del tiempo, si tú cada vez más te entregas a la guía del espíritu, pues se producirán unos cambios más profundos en ti, ¿vale? Eso es lo que quería decir, pero así de querer ser bueno o hacer el bien o el mal, o hacer lo correcto o lo perfecto, a golpe de voluntad, eso un ser humano no lo puede hacer. Es imposible. La voluntad es una losa pesadísima. Es lo más duro que tiene de mover el ser humano en él mismo es la voluntad. Es una losa muy, muy poderosa y muy pesada, ¿vale? Y es un proceso que hay que empezar, pues como digo, con pequeñitas cosas, ceder en pequeñitas cosas, para que esas pequeñas cosas te lleven al final a otras cosas mayores, ¿vale? Pero poco a poco y bueno, con paciencia y dando tiempo al tiempo, ¿no? Si no hay otras preguntas, o por el permiso de la moderadora, me gustaría leer dos o tres citas del carácter de Jesús, que muestran el carácter de Jesús. En el libro Durantia, los reveladores hacen mucho hincapié, sobre todo en la cuarta parte de la vida y enseñanza de Jesús, del carácter de Jesús, ¿no? Mostrarnos el carácter de Jesús, porque él llega a ser como, él le dice a sus discípulos y apóstoles, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y claro, los reveladores influyen mucho en decirnos cómo era el carácter de Jesús, ¿no? Y hay muchas citas preciosas. Bueno, para mí son maravillosas del carácter de Jesús, por leer dos o tres y con el permiso de Olga, y si no, no pasa Sí, nada. ahora, bueno, Luis Alfonso ha levantado la mano. Yo preferiría, si no te importa, darle Muy la importante. palabra. Muy bien. Gracias. Luis Alfonso, cuando quieras. Gracias, Olga. Hola, buenas tardes a todos. José Manuel, mil gracias. Una maravillosa presentación. Bueno, yo disfruto mucho de tus resúmenes y tus estructuras tan útiles que siempre nos presentas. Y esta me parece campeona. Eh, bueno, creo yo, de las dos, hay dos preguntas que han planteado que me parece que son muy profundas. La que ha planteado Bernardo, ¿qué es la espiritualidad? Y la que ha planteado Armando sobre en qué tipo de mente operamos. Yo creo que vale la pena seguir reflexionando. A mí me gustaría hacer apenas como un par de apuntes sobre esos puntos. Eh, a mí me parece maravilloso el enfoque que le ha dado José Manuel, porque precisamente nos permite poner el foco donde yo pienso que debe ser, y es que sin espíritu no hay espiritualidad. Es decir, puede que tengamos, es cierto, tenemos muchas confusiones, mucha confusión acerca de lo que es el espíritu. En algunas tradiciones se confunde el alma con el espíritu. Bueno, en algunas otras filosofías se habla de un espíritu universal que no es personal, o incluso a veces se hace referencia en la tradición al espíritu como la manifestación material de la deidad, y algunos hablan de espiritualidad, por ejemplo, en la contemplación de la naturaleza, en fin. Pero yo creo que José Manuel ha puesto el foco, digo yo, donde debe ser, y es en el espíritu como ese nivel de realidad más real, ¿no? El espíritu que es persona, es la persona del Padre, y, bueno, la persona del Hijo, pues que es la manifestación absoluta del espíritu. Y desde ese punto de vista, pues a mí me encanta la cita que les compartí del documento 100, que la espiritualidad termina siendo la medida del acercamiento a Dios. Es decir, difícilmente podremos hablar y podemos crecer en espiritualidad y en espíritu si no lo hacemos con la guía del espíritu. Y yo creo que en eso José Manuel nos dio unas herramientas
sigue una caja de herramientas abundante, pues para cómo podemos hacer eso, ¿no? Y yo quiero destacar de toda esa cantidad de elementos que presentó José Manuel, que finalmente, por lo menos como yo lo percibo, pues finalmente la realidad del espíritu llega a la mente humana y la mente la traduce en significados y valores. Y es la forma como percibimos el espíritu, ¿no? Entonces, por eso me encanta que José Manuel haya hecho tanto énfasis en la verdad, la belleza y la bondad, porque es la forma como la mente percibe al espíritu. Y para eso, pues obviamente necesitamos ir profundizando en la comprensión de cada uno de estos significados y valores, porque también, digamos, el discernimiento, el crecimiento en el discernimiento espiritual, el crecimiento espiritual, yo pienso que va avanzando en la medida en que vamos avanzando en la comprensión de esos valores a través de los cuales la mente percibe el espíritu. Entonces, es muy bueno en esa experiencia tener, por lo menos pienso yo, es muy bueno tener una idea clara, un concepto, un significado claro de lo que es la verdad, ¿no? Un concepto claro sobre lo que es la bondad y un concepto claro sobre lo que es la belleza. Y ahí creo que el libro nos da unos conceptos pues maravillosos, muy resumidos. Además, por ejemplo, la bondad el bien es el cumplimiento del plan divino. Es decir, si queremos saber cuál es el valor más alto de la bondad, pues todo es lo que esté dentro del plan divino, ¿no? El cumplimiento del plan divino. La belleza, la expresión más alta de la belleza, pues es esa unificación, ese trabajo permanente, ¿no? De la búsqueda de Dios que encuentra al hombre y el hombre que encuentra a Dios residiendo en su mente y ese trabajo armonioso, ¿no? De armonización, de sintonización de la mente con el espíritu que reside en la mente, pues es la expresión más alta de la belleza, ¿no? Dicen los reveladores. Bueno, eso sobre esos puntos y creo que quería dejar como esas ideas que tengo acerca de la espiritualidad. Me parece que los significados y los valores y el crecimiento en los significados y los valores son una medida muy, muy alta. Y finalmente todo esto se resume en el amor, ¿no? Que son finalmente las expresiones del amor. Y bueno, y sobre el otro punto, el punto de Armando que me parece trascendental, sí, yo también, yo percibo que, pues que el mecanismo que tenemos es a través de la mente consciente. Pero ahí quiero destacar estos puntos. Uno, pues, los reveladores nos dicen que la mente es la intermediaria entre la materia y el espíritu. O sea, la mente está en ese punto medio, ¿no? Además nos dicen también, pues, que tenemos los tres niveles de mente, la mente subconsciente, la mente consciente y la supersubconsciente. Y hay una cita por allá, no sé si es en el documento 5 cuando trata de la verdadera adoración, o no recuerdo si es en este documento 91 donde, que cita José Manuel, donde nos habla de los estados místicos. Y recuerdo lo siguiente, pues nosotros vivimos en la mente consciente, obviamente, pero eso no quiere decir que generalmente seamos conscientes. Hay un libro maravilloso que no es el de Urantia, pero que creo que me ha ayudado bastante y es el libro del Premio Nobel de Economía, psicólogo que es Premio Nobel de Economía, Pensar rápido, pensar despacio, que habla de que generalmente a pesar de que nosotros tomamos decisiones que son conscientes, pues generalmente son decisiones que están basadas en ideas preconcebidas, en ideas fijas, en prejuicios, y los reveladores sí que hablan de eso, ¿no? Entonces, a pesar de que pareciera ser que estamos funcionando en la mente consciente, en realidad, eh, generalmente
actuamos a partir de prejuicios, ideas fijas, bueno, todas estas cosas. Y eso para llegar a lo siguiente. En esa cita del documento dice que cuando generalmente la mente, es decir, cuando uno inicia su proceso de oración o de adoración, puede ocurrir que la mente vaya, ¿no? La mente consciente vaya al subconsciente, a la memoria, y traiga esos recuerdos que están en la mente subconsciente, y entonces la mente consciente se va por ese camino del subconsciente, y eso puede llevar a estos estados místicos ¿no? de todas estas sensaciones, de gente que cuando entra en oración y en los estados de adoración, entonces llora y ve luces y se transporta, y el éxtasis y todas estas cosas. Me parece que es una buena advertencia que nos hacen los reveladores, ¿no? De qué pasa cuando, es decir, queremos entrar en contacto con Dios, con el Padre, o bueno, con el Padre creador en este universo, a través de la oración. Pues si la mente consciente se contacta con la subconsciente, pueden ocurrir estos fenómenos durante la adoración o durante la oración, y pues no estaríamos ante una verdadera adoración, ¿no? Por el contrario, si la mente consciente logra contactarse con la mente superconsciente, con los circuitos espirituales del alma, y hace que el ajustador pueda, ¿no?, percibir esos impulsos, bueno, siempre los percibe, pero traducir eso como con significados espirituales y transmitirlos al paraíso, pues estaremos en una verdadera adoración. Y ahí es donde yo pienso que la otra discusión que han planteado entre los pensamientos y las emociones es relevante, porque generalmente los pensamientos puros, o estoy hablando de mi experiencia personal, los pensamientos puros, en realidad un pensamiento puro, es un pensamiento sublime, es un pensamiento más allá de las emociones. No, pues sí, obviamente sin que tengamos que renegar de nuestras emociones, pero los pensamientos puros son pensamientos puros, y cuando uno empieza a experimentarlos y empieza entrar en ese nivel de pensamientos puros, pienso que el nivel de la adoración es una experiencia de un nivel mucho más cercano al espíritu. Bueno, eso Muy era. bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alfonso. Pues ya nos hemos quedado sin tiempo. José Manuel, si quieres decir unas palabras finales antes de que cerremos la sesión. Yo agradeceros a todos, aparte de la participación que habéis tenido, estos comentarios finales que también son enriquecedores para mí, porque como dije, yo no soy un experto de este tema y estoy aprendiendo igual que vosotros. Yo agradezco mucho las intervenciones que habéis tenido y gracias a todos, ¿eh? Así que un abrazo a todos, gracias Bueno, y hasta la próxima.